Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas, señoras y señores diputados, miembros del Gobierno. Sí, hoy Nueva Canarias ha creído procedente traer a este pleno el octavo informe de FOESA. FOESA, como todos saben, es la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada. Traemos hoy a reflexión, a debate compartido su octavo informe. Sin duda, la Fundación FOESA es una de las instituciones más acreditadas que durante las últimas décadas, con mayor rigor y profundidad, han analizado la evolución de la sociedad española. Para radiografiar a la sociedad, han desarrollado 4 oleadas de encuestas sobre integración y necesidades sociales, 2007, 2009, 2013 y la última, la que hoy traemos a valoración, la del 2018, y sin duda a lo largo de este tiempo han sido un referente en el análisis de la integración social de España y también de Canarias, porque la Fundación hace un estudio territorializado y, como pudimos comprobar algunos de los miembros de esta Cámara, estuvimos en la presentación aquí en Canarias de este informe con su coordinador, con el señor Guillermo Fernández, pudimos comprobar que el estudio territorializado por comunidades autónomas lo hacen en colaboración con las universidades de cada comunidad, en este caso de las Universidades Canarias. La metodología que siguen es una encuesta dirigida a los hogares, a todos los hogares de España y también de Canarias, donde se recoge información de todas las personas que viven en el hogar y también se dirigen a la población, es decir, que el universo sobre el que trabajan es el conjunto de los hogares y de la población española. En el caso canario, la encuesta está formada por 665 entrevistas que han aportado información sobre 1.758 personas, con un margen de error óptimo que hace que la información que nos aporta sea estadísticamente representativa y, por tanto, nos ofrezca una información de gran, diríamos, de gran calidad a la hora de nuestro estudio. Por tanto, una investigación amplia, profunda y que es imposible que la podamos abordar hoy aquí en esta sesión. Pero sí quiero compartir una reflexión que hace el informe y que de alguna manera yo intenté trasladarles en la última comparecencia sobre pobreza y sobre nuevas fórmulas de inclusión social, que hace el informe en su introducción, que dice: para quien de algún modo es responsable de la dirección de la vida social, es una exigencia ética el no conformarse con el conocimiento intuitivo y superficial de los hechos, y mucho menos falseado o disimulado, y ello tanto por amor a la verdad como por una necesidad funcional, ya que sin ese conocimiento mal pueden adoptarse decisiones acertadas. Se trata que si no tenemos un buen diagnóstico, una buena radiografía de la realidad canaria, difícilmente ningún gobierno, por mucha buena fe que ponga en ello, va a tomar decisiones acertadas. Voy a compartir en esta primera intervención algunas de las conclusiones que me parecen más relevantes del estudio. Apunta que Canarias es una de las comunidades demográficamente más dinámicas, pero con unos niveles reducidos de renta por habitante, más reducidos que en el resto del Estado, con tasas más elevadas de desempleo y con una pobreza monetaria y un gasto social inferior a la media, hasta el punto de que tras Baleares somos la comunidad que más ha crecido poblacionalmente en la última década y que desde el punto de vista socioeconómico tenemos una menor renta per cápita por habitante, 19.657 en Canarias frente a 23.179 en el conjunto del Estado. Si nos vamos al gasto en protección social, se da la paradoja de que, a pesar de que tenemos más problemas en este ámbito, como veremos más adelante, sin embargo, dedicamos menos recursos a la protección social, una media en España de 3.214 euros por habitante frente al gasto canario, que es de 2.714. Además, tenemos tasas de desigualdad que, a diferencia del Estado, en Canarias crecen. Mientras que en el Estado hasta el 2015 teníamos unas tasas de desigualdad similares, a partir del año 2015 en Canarias la tendencia empieza a diverger y a crecer ese ámbito de la desigualdad. Creo que hay un dato relevante y que tiene mucho que ver con los debates que se están produciendo en este pleno, es que Canarias es la única comunidad donde los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y digo que esto creo que viene a cuento hoy en el debate, porque cuando hablamos de políticas fiscales es muy importante tener en cuenta que parece razonable que, si nuestras tasas de pobreza y exclusión social son las mayores del Estado y también nuestros ricos son cada vez más ricos, parece razonable
que pidamos por un principio básico de justicia fiscal mayor esfuerzo fiscal a esos que cada vez son más ricos en Canarias. Sin duda, si tuviéramos horas, bucearíamos en este informe, que es extenso. Este es un resumen ejecutivo, es una cosa muy extensa para efectivamente ver algunos indicadores positivos, pero es imposible centrarnos en algún indicador que efectivamente pudiera ser positivo cuando hay otros elementos tan aplastantemente negativos. Es difícil abstraerse de este ranking donde hemos pasado de ser la tercera comunidad en situación de pobreza y exclusión a ser la primera. Es que es muy complicado hablar de indicadores positivos cuando, mientras que en el resto de España salen de la situación de pobreza y exclusión, en Canarias cada vez entra más gente en esa realidad. Hay un dato del informe que usted conoce que dice que mientras que en España casi 1 millón de personas han abandonado entre el 2013 y el 2018 las situaciones de exclusión social severa, en Canarias ese número ha aumentado en 110.000 personas. En concreto, 617.000 canarios y canarias están hoy en situación de pobreza y exclusión social, tanto en su forma más suave como en su forma más severa. Por tanto, difícil abstraerse de otro dato que nos ha dejado muy preocupados a muchos de nosotros y de nosotras, que es que si la desaceleración económica que se apunta se instala en Canarias, hay un grupo de 250.000 personas que hoy están en situación de inclusión que podrían ir al otro lado de esa línea tan sutil que es la exclusión social. Por tanto, estamos obligados a seguir poniendo el foco en esos elementos que nos preocupan con el fin último de trazar una línea de trabajo de Gobierno para revertirlo. El informe también apunta algo que muchos de nosotros ya estábamos constatando en la calle. Si efectivamente hay mucha gente que tiene dificultades para afrontar el día a día, para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar la hipoteca o para pagar el alquiler, cada vez veíamos con mayor intensidad que el problema de la vivienda se estaba intensificando como uno de los problemas sociales más severos. Lo recoge el informe junto con el problema del empleo, cosa bastante obvia, y además alerta de otra tercera dimensión, que es la salud. Ya el informe apunta de que tenemos una gran cantidad de personas que viven diferentes aspectos de problemas de salud y que eso afecta también a tener más probabilidad de caer en situación de pobreza y de exclusión. Con respecto a la vivienda, me gustaría hacer el énfasis en que apunta que el 23% de la población se ha visto obligada a reducir los gastos de suministro de vivienda, como es el agua o la luz, o el teléfono, y un 20% se ha visto sin dinero suficiente para pagar el gasto que tiene que ver con la vivienda. Por tanto, elementos que son para alertarnos. También insiste el informe en cómo el empleo o el desempleo, tanto las familias que tienen a todos sus miembros en paro como aquellas familias que, aun teniendo personas empleadas, habla el informe de exclusión activa, es decir, hogares que, pese a estar ocupados, no logran estar fuera del círculo de la exclusión social. Apunta también sobre la situación de exclusión que afecta de manera más severa a hogares donde hay personas jóvenes, mujeres, incluso pues la situación de menores. Hay otro aspecto del informe que me gustaría destacar, creo que me da tiempo antes de pasar a lo que entendemos que podrían ser las líneas de trabajo para ir revirtiendo esta realidad, que tiene que ver con el elevado volumen de rentas mínimas de inserción. Es decir, Canarias tiene un elevado número de solicitudes de rentas mínimas de inserción, triplicamos proporcionalmente las solicitudes del Estado. Y hay dos cuestiones que me gustaría resaltar. En la encuesta aporta que el 81,8% de la sociedad canaria considera que hay que destinar más recursos públicos a los servicios sociales que los que se destinan actualmente. Y el 84,4% considera que para tener mejores prestaciones y servicios sociales es procedente pagar más impuestos. Por tanto, frente a ese debate, impuestos sí, impuestos no. Por cierto, señor Ester, de estas 617.000 personas, dudo mucho
que haya alguna que vaya a heredar 300.000 euros. Ojalá fuera así. Por tanto, a ellos no les va a afectar este nuevo impuesto de sucesiones y donaciones. Hay otro aspecto del informe que también me parece que nos debe preocupar como personas que nos dedicamos a la defensa de lo público y de la política en mayúscula, que es que cada vez se detecta una desvinculación de las personas que viven esta realidad con la política y los procesos electorales. Alerta de la baja participación en citas electorales. Esto, además, explica la desafección creciente de la población hacia las organizaciones políticas y hacia los políticos, y también es el caldo de cultivo ideal para las opciones populistas y con postulados que rozan el fascismo o el totalitarismo. Conclusión, creo que es un informe que pone en evidencia que hay que hacer un esfuerzo para que las políticas públicas puedan abordar esta realidad. Sin duda, la revisión fiscal que propone este Gobierno va a poder hacer de palanca para cambiar esta realidad, esa mejora en los servicios públicos como va a ser la educación y la sanidad, con más de 250 millones de mejora, o también lo que va a suponer la renta a la ciudadanía para poder aliviar la vida a estas más de 617.000 personas, donde hay muchos menores y jóvenes que hoy viven esta dura realidad. Creo, señora consejera, insisto en esto porque me parece que no solo es una cuestión de recursos, los recursos son imprescindibles, pero a partir de una buena dotación y de unos buenos recursos tenemos que repensar las políticas públicas, tenemos que repensar las políticas sociales, tenemos que alejarnos de planteamientos reduccionistas, simplistas, tenemos que tener una mirada más abierta y empezar, y se lo digo con toda la humildad, pero también con la convicción que me da la experiencia, tenemos que empezar a trabajar en red. Las administraciones tienen que coordinarse, los ámbitos locales y el ámbito autonómico. Dentro de cada administración tenemos que implantar una nueva cultura de cooperación entre el funcionariado. El sector poblacional al que nos dirigimos es una persona plena y, por tanto, no podemos abordar la política social, la política sanitaria, la política educativa desde una mirada parcelaria, reduccionista, porque perdemos eficacia y porque el ser humano. Señor presidente, si me permite un momento, señora. Un minuto, Sí. Voy acabando. Por tanto, esta visión de trabajo colaborativo, de trabajo transversal, de trabajo en red, con las administraciones, con la sociedad civil y, sin duda, con el tercer sector. Mañana hay una iniciativa tremendamente oportuna sobre una PNL, sobre el tercer sector, y me parece que es un elemento clave para avanzar en ese cambio de cultura, para afrontar estos importantísimos retos que nos presenta esta realidad que, sinceramente, prefiero verla como un reto social, un reto de todos y de todas, que ver a ese sector de nuestra población como un problema, porque son personas, no son un problema, son un reto, son una obligación y son un compromiso y una responsabilidad de todos y de todas y de la sociedad en su conjunto, sin duda liderado por las administraciones. Muchas gracias.